Bien, escuchando parte de la intervención del doctor y luego a la inspectora del trabajo, realmente me voy a permitir, con el respeto de ustedes, de girar un poquito el concepto, girar un poquito mi conferencia para hacer algunas precisiones que me parecen importantes. Yo soy un respetuoso de las instituciones, de los jueces, de las decisiones. Soy un respetuoso de los inspectores de trabajo, de los cuales tengo muchos amigos y los cuales interactuamos en el eje cafetero. Pero sí quiero, desde la posición mía como abogado litigante, hacer algunas precisiones sobre lo que ha dicho la jurisprudencia últimamente, ¿cierto? Si bien es cierto, digamos que el título de mi conferencia y para lo cual me invitaron era hablar de la resolución 032, que vamos a hablar de ella y vamos a hacer unas decisiones, pero yo pienso que los dos temas anteriores permiten como que sigamos como esa secuencia, ¿cierto? Porque la gente queda ahí como, ¿cierto? El doctor habla de la reincorporación y la rehabilitación y luego venimos a hablar de los permisos del Ministerio del Trabajo. Y muchas personas están ahí como bueno, y eso entonces, si se puede, no se puede, la inspección si da permiso, no da permiso. Entonces yo quiero como hablar un poquito. Estoy de acuerdo, yo soy más un abogado asesor empresarial que litigante contra las empresas. Sin embargo, los abogados pues tenemos una profesión que, como es liberal, nos ponemos la camiseta dependiendo de quién nos contrate, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me contrata un trabajador para que demande un empresario, pues yo me voy derechito a los conceptos de la Corte Constitucional porque son los que me convienen. Pero cuando a mí me contrata un empleador, entonces me voy a la Corte Suprema de Justicia, que es la que me favorece, ¿cierto? Entonces yo quisiera, con todo, pues con el respeto de ustedes, poder variar un poquito mi conferencia y contarles algunas cositas de lo que se está viviendo hoy en día. Y como les digo, estoy de acuerdo con lo que decía la inspectora frente a que la mayoría de los problemas que tienen los empresarios que generan demandas de tipo laboral arrancan en la informalidad. Ese es el mayor problema que tienen los empresarios hoy en día, ¿sí? Entonces me voy a permitir, no sé si debamos un poquito ahí. Vamos a hablar sobre las etapas de la resolución 0312, vamos a hablar un poquito de la formalidad. Yo venía como preparado en algo, pensé que iba a pasar eso acá, conceptos generales de la responsabilidad frente a los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, y vamos a hablar un poquito de la jurisprudencia, que es lo que yo quiero. Entonces, me voy a adelantar, por favor, voy a terminar con la resolución 0312, que me parece que es lo menos esencial hoy para dejar algunas cosas claras. No quiere decir eso que no sea importante, ahorita lo vamos a tocar, pero me gustaría que adelantaras mi conferencia hasta donde llegue a la responsabilidad. Y ahorita terminamos con las fases de la... No, dale otra, creo. Otra. Ahí, bien. Voy a hacer, digamos, este paneo sobre la responsabilidad para llegar a contarles a ustedes cómo es que se está manejando hoy en día el tema de los trabajadores con alguna discapacidad y cómo hoy en día, y muy acertado el doctor en su conferencia, cuando habla que afortunadamente para los empresarios vino el decreto 1333. Sin desconocer que al trabajador con discapacidad hay que protegerlo, hay que rehabilitarlo, reincorporarlo y darle oportunidades. Solo que desafortunadamente, inclusive la Corte ya lo dijo en varias sentencias, inclusive en la 1360 del año 2018, ha habido un exagerado proteccionismo del trabajador con alguna discapacidad, ¿cierto? Inclusive los jueces de la República, ¿no? Por eso es que cuando yo le digo a los empresarios, si nos vamos a ir a someternos a una acción de tutela, pues ahí estamos como el 50 y 50, porque no sabemos si ese juez, además porque en acciones de tutela, como ustedes bien saben,
los jueces de tutela son o un civil, o un penalista, o uno de laboral. Inclusive he tenido tutelas en Pereira que conoce un juez de infancia y adolescencia. Entonces, cuando un juez de infancia y adolescencia mira una tutela donde el trabajador le manifiesta al juez que está aguantando hambre, que le duele todo, que tiene, pues, y fuera de eso, las acciones de tutela no tienen el tiempo suficiente para que el juez pueda mirar con detenimiento las pruebas, pues obviamente, generalmente, ¿qué hace ese juez? Pues condena a la empresa a un reintegro. Entonces, pero ahorita vamos a mirar un poquito sobre eso. El tema de la informalidad del empresario arranca en la planeación, en la vinculación del trabajador. Ahí empezamos mal, porque las empresas somos muy informales en eso. Uno le dice al empresario, bueno, ¿usted para qué necesita ese trabajador? ¿Qué va a elaborar? ¿Cuáles son las competencias que tiene ese trabajador? Porque a veces inclusive contratamos personas por amistad, por palanca, porque está recomendado, en fin, pero no hacemos un estudio juicioso de ese trabajador si realmente tiene todas las condiciones para que desempeñe esa labor para lo cual lo va a contratar. Entonces ahí arrancamos mal, ¿cierto? El segundo es no practica exámenes de ingreso. Todavía, a pesar que hemos evolucionado en esa formalidad frente a que la norma nos ha llevado y esa experiencia de trabajadores enfermos, todavía el empresario cree que un examen ocupacional es un costo, cuando eso es una inversión. Entonces a mí me llaman empresas y me dicen, doctor, ¿cómo le parece que yo contraté a un trabajador hace 8 días y ya se me incapacitó? Y yo, ¿y qué tiene? No, que tiene una artrosis degenerativa en la columna y levantó un ladrillo y le dio un dolor y ya lo incapacitaron. Y entonces, o tiene una hernia discal, o tiene una... Venga, y usted le hizo el examen ocupacional, al menos para que el médico en el interrogatorio, recordemos ustedes, también es importante recordar que a veces las empresas pretenden que el médico le coloque no apto, cuando el médico generalmente no puede colocar no apto. El médico debe colocar apto con restricciones, la empresa mirará cómo, ¿cierto? Porque hay una ética profesional del médico y ahí sería algo discriminatorio frente a eso, ¿cierto? Hay casos muy excepcionales, en el caso de las mujeres embarazadas, en fin, que supuestamente los van a colocar a trabajar en actividades que les van a generar algún riesgo, que el médico deberá colocar ahí en su historia clínica, ¿cierto? Pero digamos que eso es de la reserva del médico. Entonces a veces vemos que el examen ocupacional es un costo, entonces no lo hacemos y ahí arrancan nuestros problemas con esos trabajadores que tienen ciertos problemas de salud y que pretenden vincularse a la vida laboral. Yo les digo una cosa y es mi recomendación: siempre manden a sus trabajadores a un médico de confianza, porque ahí también tenemos problemas. Cuando a usted la consulta de un médico ocupacional es más barata que la motilada de un perro, ahí estamos mal. Mire la calidad del examen que le van a hacer a esa persona. O cosas que yo me he dado cuenta, por ejemplo, de médicos ocupacionales, con todo el respeto de los médicos, que se comprometen a hacer 60 y 70 y hasta 80 exámenes en una jornada. Y yo digo, ¿y cuál es la calidad de ese examen que le hacen a esa persona, cierto? Lo sacan como pura consulta de EPS. Entonces ahí recordemos que el examen ocupacional es un examen que debe ser más minucioso, debe haber un mejor interrogatorio, en fin. Entonces ahí tenemos ese error en el ingreso del trabajador. Desconocimiento de las modalidades de contratación también. Eso sería otro seminario. Cuando hablemos algún día de derecho laboral para no abogados, podríamos algún día hacerlo aquí y hablar de contratación, porque a veces ni siquiera sabemos para qué contratamos el trabajador, ¿cierto? Si es un contrato a término indefinido, obra o labor, o si es a término inferior a 1 año, a 3 meses, ¿qué tipo de contrato le voy a hacer a ese trabajador? No tenemos claro. Entonces, cuando no tenemos claridad en la contratación, vienen casos como que me llaman, doctor, es que yo necesito sacar a ese trabajador ya. Venga, ¿y usted qué contrato le hizo? Ah, no, yo le hice un contrato a 1 año, pero es que yo lo contraté fue para que me hiciera a la obra. Entonces se equivocó. Entonces usted debió haber hecho un contrato ¿de qué?
de hora o labor. ¿Para qué? Para poder tener la posibilidad de que cuando termina la hora y ya no lo necesitara, pues le diera por terminado el contrato. Entonces, tenemos problemas en la contratación. En la inducción, aquí sí que tenemos problemas. Porque recuerden ustedes, queridos amigos y amigas, que cuando uno se casa, uno no sabe con quién se casa hasta el día que se separa. Ese día usted se da cuenta con quién se casó, porque hasta pretenden que usted parta la mascota. Ese día se agarran por el carro, la casa. Igualito pasa en la vida laboral, igualito. Usted puede ver, con todo el respeto de los trabajadores, porque ahorita voy a hablar bien también de los trabajadores, ¿cierto? Pero en lo general, cuando un trabajador está en la luna de miel con el empresario, no tiene problemas, lo llevan a paseo, les dan bonificaciones, es el mejor empleador del mundo. Pero el día que tiene que salir de él, se vuelve el peor enemigo de ese empresario. Y entonces uno ve en los procesos laborales ordinarios, cuando el trabajador en el interrogatorio de parte le dice al juez: señor juez, allá ni siquiera me decían a qué riesgo estábamos expuestos. Porque las inducciones se volvieron inducciones casi que calcadas. Entonces le dicen al trabajador: ah, sí señor, usted, don Carlos Hernando, bienvenido a nuestra empresa, mire, usted se va a ganar 5.000 millones de pesos mensuales, va a tener 3 vacaciones al año, su caja de compensación es Confandi, su ARL es, no sé, para no herir susceptibilidades, Colpatria, y bienvenido a la empresa. Y arranque. ¿Sí o no? Generalmente es así. Además, porque nunca hay tiempo. Y fuera de eso, tenemos supervisores y jefes de planta o jefes diciéndole a la de recursos humanos: necesito que arranque ya. Pero ya es ya. Es más, a veces ni siquiera lo afilian. ¿Cuándo arranca la cobertura en el sistema de riesgos laborales? Al día siguiente. Y ni siquiera. ¿Cómo? Ah, sí, al día siguiente la radicación. Hoy en día, afortunadamente, por internet usted afilia y listo. Pero hay empresas, hay jefes que dicen a la de recursos: lo necesito ya. Pero venga, es que no lo hemos afiliado. No sé, pero es ya. Y están de malas y es muy común que al trabajador lo contraten hoy, lo afilien hoy y hoy se accidente. Y entonces ahí tenemos un problema. Por eso es que el sistema de gestión de seguridad del trabajo tiene que ser algo integral, que armonicemos toda la organización, desde la contratación, desde la inducción, desde el examen ocupacional, en fin. Es más, cometemos este grave error: le hacemos el examen de ingreso al trabajador cuando ya está trabajando. ¿Ya para qué? Pues, o cuando se va a ir el egreso para tener la constancia ahí. Pero yo necesito es que el médico ocupacional me diga a mí con anticipación, antes de la contratación, si ese trabajador tiene una restricción médica para la actividad para lo que yo lo estoy colocando, lo voy a contratar. ¿Para qué después? Cuando ya tiene el problema. Entonces ahí tenemos ese problema. Bien, poca supervisión del cumplimiento de normas de seguridad también, a pesar de que hemos avanzado. Y decía la inspectora muy acertadamente, y pienso que ahí tenemos muchos problemas, y es que no tenemos un buen reglamento interno de trabajo. Los reglamentos internos de trabajo casi que son un copie y pegue de internet. Es un copie y pegue. Cuando la filosofía de ese reglamento, es más, su palabra lo dice: reglamento interno de usted, con base en la idiosincrasia de su organización, arma su reglamento interno. ¿Con qué? Con cosas que no violen derechos del trabajador. El reglamento interno tiene una estructura básica legal que usted la encuentra en todos los reglamentos internos y que eso nunca se cambia. El tema del pago de horas extras, el tema de los horarios, el tema de las licencias, cuándo se le puede dar permiso a un trabajador o no, ¿cierto? Incluso ahí tenemos posibilidades de flexibilizar cosas. Por ejemplo, en el capítulo de licencias, cuando usted le dice a un trabajador: mire, yo le puedo dar permiso a usted 3 veces al año para que asista a las citas
del colegio de sus hijos. Es una potestad que usted puede hacer como empresario, porque también abusamos de hecho, ¿no? Yo he tenido trabajadores que van como a 100 reuniones del colegio en el semestre. Y uno dice, venga, eso reglamentémoslo porque ahí tenemos un problema, ¿cierto? Usted puede reglamentar ahí cuánto tiempo le va a dar al trabajador para que vaya a una cita médica. Hay trabajadores que van a una cita médica a las 8 de la mañana y ya no van en todo el día a la empresa. Y es que no, es que tuve cita médica. ¿Y cómo así? Es que se demoró todo el día. ¿Cierto? Y hoy en día es muy fácil usted verificar si realmente al trabajador lo atendieron o no. Entonces, pero usted lo debe reglamentar allá, ¿cierto? Entonces, este reglamento interno, mi recomendación es que se sienten en una mesa de trabajo, lo estudien muy bien el tema de las prohibiciones, ¿qué prohíbe la empresa? La otra es que yo no puedo prohibir según una sentencia por allá de la de un estudiante que demandó al SENA que porque le estaban prohibiendo que usara piercing y no qué y areto, entonces yo en mi empresa no lo puedo hacer. Eso no es hoy en día vigente, porque dependiendo del riesgo de la empresa usted puede reglamentar eso. Unas señoras, recuerdo tanto en una empresa que la doctora Erika y yo estuvimos cuando éramos para allá el Seguro Social hace años. Recuerdo una empresa que una señora llegó una vez con unos tacones así grandotes, ¿cierto? Y manipulaba una inyectora de plástico. Imagine usted donde esa señora se hubiera tropezado, hubiera caído allá de cabezas. Entonces la empresa sí puede reglamentar todo el tema del uso de aretes, de todo ese tema. Es más, les voy a contar una historia que es increíble, pero pasa. En Pereira me llamó una empresa, una cooperativa, que es de pensionados del Seguro Social, inclusive Supercof, no sé cómo se llama ella, esa empresa, y me llamó el gerente de esa empresa y me dijo, Carlos, tengo un problema acá, y es que tengo una recepcionista muy bonita, ¿para qué? Aquí el horario, el uso del uniforme institucional es de lunes a jueves, el viernes es libre, y ella viene siempre con unos escotes muy grandes, y los viernes se me llena esto aquí de afiliados. Pues a partir de ese día fui todos los viernes, pero entonces yo le dije, mire, no, reglamente el vestuario de la organización, usted lo puede hacer, usted no le está violando un derecho, ¿cierto? El tema de alimentos, el tema de la barba, eso usted lo puede reglamentar, ¿cierto? Porque eso va en contra de las políticas de buenas prácticas de manufactura de la empresa, en fin, muchas cosas que usted puede reglamentar ahí. Y establecer con claridad el procedimiento disciplinario, bien lo decía la inspectora, despedimos mal la gente, la despedimos mal. Yo sé, por ejemplo, en la diapositiva que la doctora colocó ahí, sobre el procedimiento que estableció la Corte Constitucional en esa sentencia, donde hablaba, por ejemplo, de la segunda instancia. Eso ha sido muy polémico, ¿no? Porque a veces me llega un empresario y me dice, mire, es que yo tengo una empresa de 5 trabajadores, yo soy el gerente, soy el de recursos humanos, soy el mensajero, soy el de compras, y entonces, ¿cuál es la segunda instancia ahí? Esas son las cosas de la norma que uno queda como, ¿cierto? Entonces, digamos, la aplicación en la vida práctica de eso de la doble instancia todavía estamos ahí, especialmente para las empresas pequeñas. Pero una empresa grande, simplemente la de recursos humanos, que quede en el reglamento interno de trabajo, que tiene la potestad de dar por terminado el contrato o de sancionar disciplinarmente el trabajo, y que la segunda instancia sea el gerente, ¿cierto? Como para cumplir ese requisito de la segunda instancia que tanto la Corte ha venido diciendo, ¿cierto? Es tener que el trabajador tenga la garantía del derecho procesal, que otra persona verifique si esa sanción. Ahora, yo les pregunto a ustedes, si usted llama al trabajador, le imputa los cargos, se los da a conocer, le da las pruebas, le permite que se exprese frente a las pruebas, digamos, ¿qué problema vamos a tener ahí? Ninguno. El problema es la informalidad, cómo manejamos nosotros los procedimientos. Bien. Y entonces, en el tema de la responsabilidad, decimos que la responsabilidad es la fuente de las obligaciones generadas por los hechos o las omisiones de las personas que causan un perjuicio o daño a otra persona o personas.
es responsable que el que queda obligado a indemnizar el perjuicio causado. Y dice que no es responsable aquel que no tiene por qué indemnizar. Y entonces, ¿en qué se traduce eso en términos sencillos? Y es que, mire, yo soy responsable cuando yo omito, recuerde que uno lo condenan por hacer o por no hacer, ¿cierto? Cuando yo omito implementar sistemas de seguridad, yo omito hacer el examen de ingreso, yo omito hacer supervisión, yo omito hacer una buena inducción, yo omito hacer capacitación, inspección, darle los elementos de protección al trabajador, pues soy responsable de las sanciones que me van a imponer. Pero si yo hago todo eso y puedo demostrar que a pesar de que pasó todo eso y se accidentó el trabajador por acciones de terceros o por comportamientos imprudentes del trabajador, pues hubo el daño, pues no estoy obligado a indemnizar, ¿cierto? Esa es, digamos, la filosofía de la responsabilidad. Por eso cuando yo soy formal, tengo ese blindaje jurídico frente a las posibles consecuencias de lo que pase con ese trabajador. El tema aquí es la informalidad, que es la que nos mata a todos, la que nos mata a todos. Bien, ser legal entonces es la cualidad o hecho de ser responsable, y responsable significa ser legal. Digamos que eso ya lo dijimos. Bien. Y aquí viene un tema que también quería hablar de los trabajadores. Si bien es cierto, se habla mucho en el decreto 1333 del abuso del derecho, en fin, también hay que decir que los trabajadores merecen protección, merecen que el trabajador los trate bien, merecen respeto. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cuestión cultural, y es tan cultural nuestro que a veces el mismo trabajador se encarga con su lenguaje, con su vocabulario, inclusive las mismas empresas, de decir, es que por eso me pagan. Parta de ahí. Y es que en la antigüedad el trabajo era como un castigo, ¿cierto? Entonces, si nosotros todavía tenemos metido acá que para eso me pagan, imagínense lo vulnerable que estoy. Es como cuando yo le digo a un trabajador, si usted está aburrido en la empresa, si usted se levanta por la mañana y dice que es artera ir a trabajar a esa empresa, mejor renuncie. Porque usted es una persona propensa a accidentarse, ¿cierto? Porque no está mentalmente, digamos que sintonizado con algo que le guste hacer. Por eso que cuando uno está en un trabajo debería de colocarle pasión, ¿cierto? Que le guste. ¿Para qué? Para usted poder cumplir normas, para que cuando usted le diga a un supervisor, mire, use las gafas de protección, usted las use con gusto. Pero cuando usted está aburrido en el trabajo, no quiere hacer eso, pues todo le desespera, ¿cierto? Y entonces, ese es un llamado también hoy en día a los trabajadores, mire, busque, y a los empresarios, busquen hoy en día una tendencia diferente, y es a crear climas organizacionales que permitan que el trabajador esté feliz. Hoy se habla de la felicidad en el trabajo. Y la felicidad, y ojo lo que les voy a decir, la tendencia que hay ahora, la felicidad no es solamente darle plata al trabajador, que a veces creemos que la felicidad está en el salario. Hoy en día hay un concepto que la felicidad no solamente está en la plata. Y por eso se está hablando hoy en día del salario emocional, ¿cierto? ¿Qué condiciones le está dando usted al trabajador para que él se sienta contento, feliz, ¿cierto? Pero para eso también tenemos que tener la participación del trabajador, que cambie de chip y que haga las cosas porque le gusta, no porque le toca hacer, ¿cierto? Y porque ahí tenemos muchos problemas. Y entonces, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, aquí hay una herramienta que los empresarios no hemos utilizado, y es que el deber del trabajador, el deber de la seguridad inicia en el trabajador, es en el trabajador, no es el empresario que tiene que estar desde el trabajador todos los días persiguiéndolo, diciéndole coloque los cascos, coloque los guantes, mira, no levante ese bulto así, mira, cumple las normas de seguridad, mira el estándar de seguridad, no prenda esa máquina así. Como me pasó en Pereira, en Dos Quebradas, que le dije a un señor, señor, ¿usted por qué está nebrando esa máquina prendida? Ah, es que yo hace 36 años manejo la máquina así. Y estaba yo en la oficina de la ARL, yo trabajé varios añitos en la ARL,
Cuando llegó el señor así, con la manito así, le dije, ¿qué te pasó? No, se me amputaban los 4 dedos de la mano. Lo cogió el rodillo después de 36 años. Porque ahí estamos, los que trabajamos en seguridad en el trabajo, también tenemos que vivir todo el día peleando con el comportamiento de los trabajadores que minimizan el riesgo. Y fuera de eso, que no somos conscientes de que un accidente de trabajo afecta a todo mundo. Un señor me decía, doctor, yo me recuperé de haber perdido el dedo, pero jamás me he recuperado de que mi hijo me dice, papá, ¿cuándo le nace el dedo? Entonces él prefiere esconder la manito para que el hijo no le diga todos los días, papá, ¿cuándo? Es una afectación psicológica. Pero uno como trabajador no ha entendido eso. No ha entendido que cuando usted se accidente afecta a los hijos, la esposa, la tiniebla, la amiga, el arroz en bajo, a todo el mundo afecta. Eso afecta a todo el mundo. ¿Cierto? Pero entonces ahí tiene, procurar el cuidado integral de la salud, es un deber del trabajador. Entonces, ¿qué hago cuando un trabajador no usa los cascos o las gafas? Pues llévelo a un proceso disciplinario, llámelo a descargos, aplíquele el reglamento de trabajo y no le dé miedo sancionarlo. Porque es otro también que tenemos ese problema. A veces las empresas viven con miedo del trabajador. Con miedo, así. Y si es sindicalizado, con todo el respeto al sindicato, peor. Porque a veces hemos malinterpretado la función del sindicato. Es que el sindicato no es para favorecer al trabajador en las cosas ilegales. Es por el contrario. Es para fortalecer la democracia, la legalidad, para coayudar con la empresa a que el trabajador tenga condiciones mejores. Pero no para ser un coayudador al incumplimiento de normas. Como me pasó en la alcaldía de Cartago un día que un trabajador se robó una máquina. Y entonces lo llamamos a descargos y me llegó con el presidente del sindicato de esa época y el tipo restiado que porque lo íbamos a sancionar sabiendo que se había robado la máquina de escribir de la oficina. Se la había robado. Y el del sindicato presionando que por qué lo íbamos a sancionar, que porque era un integrante del sindicato. Y yo, venga, por Dios. Esa no es la filosofía de los sindicatos. Por eso es que las empresas hoy en día le sacan el cuerpo a que la gente crea en sindicatos. Y así la Constitución diga que en Colombia hay una libre asociación. Créame, usted se reúne con un amigo, insinúa como mínimo. Pregunte, ¿cuánto se necesita para tener un sindicato? Y llega la OSA, la gerencia, y al hotel lo echan. Y prefiere indemnizarlo. ¿Pero por qué? Porque hemos desvirtuado la función del sindicato. ¿Cierto? Suministrar de información que revela el estado de salud. Mire, ahí está un elemento importante. Yo he estado en procesos donde el trabajador cuando se va al examen de ingreso le mintió al médico. Le mintió porque son unos artistas, son unos actores de televisión. Y se los digo con conocimiento de causa. Yo tengo, no es por chicanear las cosas, pero también soy empresario. Tengo una empresa de ambulancias y de rehabilitación física, donde rehabilitamos personas accidentadas en el trabajo. Entonces un día llegó uno de los pacientes y le dijo a la recepcionista, ¿será que puedo hablar con el abogado? Y yo, así, claro. Llegó el muchacho, 23 años, caminando así, con una capacidad de pérdida 0 por Sura. Creo que la doctora Erika fue la que firmó esa calificación por ahí, me parece. 0, muy acertado, por cierto. Y resulta que llegó el señor a contarme todo su drama. Es más, le daba de mi plata para que desayunara, porque el señor estaba aguantando hambre, que nadie le pagaba las incapacidades, porque Sura lo calificó 0 y lo siguieron incapacitando, porque la EPS dijo que es de origen común, que porque el señor tenía una generación ahí en los discos vertebrales que no podía. Y entonces yo le daba platica al muchacho. Colocamos una tutela, la ganamos. Le ganamos la tutela, la empresa no lo quería reintegrar, el incidente. Entonces en esos días, es un chisme, pues acá, pues aquí, nos llegó unas llamadas extorsivas y entonces yo vivía, ¿cierto?, a 4 ojos. Entonces el señor del Gaula nos recomendó que fuéramos a la oficina en rutas diferentes, en carros diferentes. Entonces un día me fui a pie. Cuando iba llegando a mi oficina y vi una moto destartalada fea, sola ahí. Imagínese uno con una presión de esas, extorsionado, una moto sola. Y me dice, no, aquí hay una motobomba, una cosa. Entonces yo, ¿cierto?
Entré a la oficina y me dice la secretaria, mire, lo está esperando el señor Joan, nunca me olvidas, muchacho. Entró así a mi oficina, ahí me lloró, le di 20.000 pesos, le dije, sí, vamos a hacer un incidente de desacato, Pero como yo tenía el tema de la moto acá, pues me fui detrás, ¿cierto? Esperé por ahí 20 segundos, no sé qué hice yo ahí. Claro, el muchacho sale de mi oficina así. Yo me voy detrás, cuando él sale ya al andén, coge su bastón, camina bien, se monta en su moto y hace esto. Y yo digo, ven, ya fui engañado como me engañan a los empresarios. En Pereira, la semana pasada, quiero contarles, pues, eso no es reserva del sumario, una empresa que se llama Movitierra en Pereira, la semana pasada me llegó un trabajador que lo vi en el centro comercial Arboleda, lo vi hace, coloque usted, un mes, con la esposa, con los hijos, y me llegó a la empresa en silla de ruedas, porque sabía que lo íbamos a sacar. Eso lo pasa. Entonces, cuando usted tiene estas herramientas del examen ocupacional para que, si más adelante en un proceso judicial, usted puede llamar al médico a una indagatoria, doctor, usted cuando le hizo el examen ocupacional al señor, porque es que la historia de él dice que él tiene un proceso degenerativo hace 10, 20 años, que tiene una hernia hace tanto tiempo, que son elementos probatorios que le permiten a usted decirle al señor juez, ese señor engañó, ahí hay un delito. Ahí hay un delito, yo tengo acá en Tuluá, y estoy autorizado para decirlo, de la empresa del Cencerro, tengo una demanda penal, la tengo aquí en la fiscalía acá, de la empresa del Cencerro, de un trabajador que hizo todo lo posible para no reintegrarse. Hizo tantas cosas como mandar una carta al empleador diciéndole que no permitía que le miraran nada de la historia clínica, con una capacidad de pérdida del 0%, y estuvo más de 2 años incapacitado, más de 2 años incapacitado, y ahí estamos en el proceso. Yo instauré la demanda penal por fraude al sistema de la seguridad social, pero después la fiscalía, en una discusión que tuvimos, le va a imputar fraude procesal. Porque es un fraude procesal, porque está mintiendo. Entonces tenemos herramientas, como lo decía el doctor y la doctora ahorita, para poder nosotros ahorita brindarnos un poquito. Obviamente, insisto que el empresario también está en la obligación, como vamos a ver aquí rápidamente, de crear condiciones de seguridad del trabajador. Bien, usted me dice, esa es otra belleza. Yo soy el abogado de una empresa que se llama SEO Total. Allá tenemos 180 operarios. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de incapacitados, de gente, de todo? Y entonces me llega un trabajador, mire que a veces hasta el trabajador mal asesorado, ¿no? Llega y le pide a la empresa permiso para 8 días, yo no sé qué, pidió permiso, una licencia. La empresa le dice, mire, estamos en una operación, no estamos en este momento dando permisos, bueno, ese día que llegaba el día del permiso, llegó con incapacidad de 8 días. ¿Listo? Pero a veces uno como trabajador cree que no lo ven. Cuando me llama de la empresa y me dice, doctor, necesitamos que venga para que revise este casito. Cuando veo al señor en San Andrés, Instagram, con la familia, un coco loco, acá, está defraudando al sistema, hay un fraude procesal. Y ahorita voy a terminar con todo el respeto a la oficina del trabajo, y es que yo soy de los que le recomiendo a las empresas, no pidan permiso. No pidan permiso. No pidan permiso. La Corte, y la doctora lo tocó en algún momento, dijo en una sentencia 1360 del año 2010, la Corte Suprema de Justicia, y hay una sentencia que no recuerdo, la Corte Constitucional de diciembre del 2018, que se alineó un poquito a la Corte Suprema de Justicia. Y como la doctora lo decía, es cierto, vivimos en un choque de trenes. Una cosa es lo que dice la Corte Constitucional y otra lo que dice la Corte Suprema de Justicia. Pero gracias a todo esto que salió en séptimo día, es más, si ustedes han escuchado a la ministra del Trabajo, la veo muy acertada en una línea de poder hoy en día, hombre, al menos minimizar un poquito, o al menos reglamentar un poquito más el tema de las incapacidades, porque estamos abusando de las incapacidades.
Entonces, la Corte ya dijo que cuando hay una razón objetiva para dar por terminado un contrato, no se requiere permiso del ministerio. Esa es mi interpretación de esa jurisprudencia, ¿cierto? Obviamente, siempre hay interpretaciones diferentes y con todo el respeto de los otros abogados que opinan diferente o de inspectores de trabajo que opinan diferente, pero mi interpretación es que cuando hay una razón objetiva para dar por terminado un contrato, no se requiere ir al Ministerio del Trabajo a pesar de que el trabajador tenga una discapacidad. Y lo voy a decir con conocimiento de causa. Hace días, yo soy el abogado de una empresa que suministra todo el recurso humano al Hospital San Jorge Pereira. Y entonces me llegó una enfermera, colocó una tutela, la enfermera la contrató esa empresa temporal sabiendo que tenía un cáncer. La señora tenía un cáncer de tiroides, la historia clínica demostró que estaba tratada. Dicen los médicos que el cáncer de tiroides es el menos agresivo, le hacen la cirugía, radioterapia, una que le hacen ahí, y listo. La señora estaba trabajando bien, la vinculamos 6 meses, porque necesitamos solamente por 6 meses, la señora sale y nos pone una tutela por estabilidad laboral reforzada, con el argumento de que ella tenía un cáncer. El juzgado primero de familia de Pereira nos condenó, porque como les decía, la interpretación de los jueces es diferente. Era una mujer, enfermera mujer, porque también, créame que en el tema jurídico es tan complejo que hasta eso influye. ¿Quién recibe la tutela? Si es un juez hombre, mujer, si es un naturalista, positivista, eso depende de... Entonces la juez primero de familia me condena al reintegro y me condena supuestamente la juez a un pago de 180 días de indemnización, que porque la eché en condición de debilidad manifiesta. Yo apelo la decisión, se va al tribunal y el magistrado, muy estudioso, me dio la razón y me dijo: la juez se equivocó en la valoración probatoria porque nosotros demostramos que primero que tenía un contrato de obra o labor con los extremos de la realidad, fecha de inicio y fecha de terminación, que es otro problema que tenemos los contratos de obra, y es que a veces le colocamos contrato de obra. ¿Cuándo se termina? Cuando se acabe la obra. Eso es un error. La mayoría de los jueces condenan a contratos indefinidos por eso. Entonces, le demostramos eso, le demostramos que la señora había incumplido y no se presentaba al turno, que porque estaba enferma. No, amanecí indispuesta y no iba a trabajar y no llevaba incapacidad. Entonces todo eso, y le hicimos proceso disciplinario, la sancionamos, le hicimos inclusive planes de mejora. Y entonces el magistrado dice: venga, qué pena, efectivamente la señora aquí incurrió en una causal objetiva para dar por terminado ese contrato y por lo tanto no se requería permiso del ministerio, porque la razón por la cual no se le renovó el contrato no tiene nada que ver con la discapacidad. Claro, y ahí solamente lo contrataron. Y ese es uno de los temores, y ahí sí la doctora muy acertadamente está promoviendo desde el ministerio, y me parece muy bien, la inclusión a esas personas con calificaciones de pérdida de la capacidad laboral mayores del 25%, con unos beneficios tributarios, pero muchas empresas no quieren hacerlo porque les da miedo que ese trabajo que tiene esa pérdida de capacidad lo incapacite y se encarten con él, pero eso ya tiene un manejo diferente. Entonces, este tema de la formalidad, lo que nos permite a nosotros es eso, blindarnos jurídicamente para enfrentar esas situaciones. Yo, con todo el respeto, vuelvo e insisto, de mis colegas abogados que piensan diferente, los inspectores de trabajo con los cuales tengo una muy buena relación, yo les digo, inclusive tengo amigos que hacemos tertulias, y les digo: mire, es que yo vivo en el mundo del litigio. A mí, yo voy, me frenteo allá a los interrogatorios y veo cuando el trabajador le dice al juez: señor juez, a mí ni siquiera me daban elementos de protección personal. Y la empresa me dice: yo sí se los daba. Entonces, pero ¿y dónde está el registro? Ah, no, no, pues él viene y yo se los entrego. Venga, ¿dónde está la formalidad? ¿Cierto? Porque al trabajador cuando está allá se le olvida, y desafortunadamente también los abogados preparamos al testigo para que diga cosas que le convienen. Entonces, ¿qué le toca a la empresa? Blindarse,
brindarse jurídicamente. Ayer tuve un proceso en Cartago con una operaria y le decía al juez, señor juez, es que a mí me sometía, y mire, estamos tan, como empresas a veces, tan expuestos a ese tema de los trabajadores con alguna discapacidad o con alguna debilidad manifiesta, que esta señora renunció en el año 2017, ojo, un TIC, derecho para no abogados, aquí vamos a ver de todo, TIC, cuando un trabajador le renuncie y le motive la renuncia, contéstesela también motivada. Esa señora le dice a la empresa, señora empresa, renuncio irrevocablemente al cargo que venía desempeñando como operaria por cuestiones de salud. Agradezco la atención prestada a ti y ya. La empresa le aceptó la carta sin ningún problema, pero nunca la contestó. Porque yo debía haberla contestado, señora, acepto su carta, pero le aclaramos que la empresa le ha garantizado toda su reincorporación, todo el tema del tratamiento, tal. No, la empresa guardó silencio. La señora esperó 2 años y 2 años después la demandó. Ahí estábamos ayer en el proceso diciéndole al juez, señor juez, a mí yo tenía recomendaciones de la ARL y me sometían a caminatas de 7 horas. Pero lo decía así como, y claro, y uno como juez, yo me imagino que también los inspectores, yo me pongo a veces en la camisa del inspector, el trabajador ahí con esa carita, ay, que está aguantando hambre, que la empresa no le paga las incapacidades, yo no, entonces, es muy tenaz, yo sé que sí. Entonces cuando le dije yo a la señora, venga señora, sirva asesinar al juez, sí o no, que usted en su trayecto como operaria barrido podría parar, hacer pausas activas, o usted tenía una persona ahí que no la dejara parar. Ah, no, sí, yo podía parar. Y entonces usted, ¿por qué en la demanda dice que la sometía, porque la palabra sometía, a caminadas de más de 7 horas? Y entonces ahí empieza uno, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo me defendí yo? Hombre, mire, estaba documentado las recomendaciones del médico, estaba documentado el CISO que le hacía seguimiento al puesto de trabajo, el cumplimiento. Todo eso lo tenemos que hacer, lo que decía el médico, el seguimiento. No podemos tirar a un trabajador así a una reincorporación laboral. Hágale seguimiento, que deje la evidencia, porque recuerde que desafortunadamente hay una cuestión cultural, nos estamos incapacitando mentalmente. Usted se rompe una uña, incapacitado 6 meses. Así se volvió este tema, ¿cierto? Y estamos coayudando a que el trabajador se vuelva incapacitado. Tengo un caso en Cartago que ahí estamos mirando desde el punto de vista penal. Es una señora de 53 años, le estamos haciendo la investigación, lleva 1500 días incapacitada. 1500 días incapacitada. Y entonces ahí empieza uno a mirar qué pasa con los médicos. Y ojo lo que les voy a decir con todo el respeto, para que desde el punto de vista del riesgo psicolaboral, cuestiones de alerta, ¿no? A veces el empresario, y ahí sí tengo que confesarlo, comete un error grave. El empresario a veces es vengativo y están cometiendo errores. Un trabajador se le incapacita 120 días y lo reubica en un puesto para que renuncie. Entonces a una señora la reincorporaron y la pusieron a cuidar las motos de la empresa, cuando la señora era una operaria. Entonces esa señora la sientan en una sillita para que, y fueramente le mandan un memorando diciendo que no puede tocar las motos, para evitar que se accidente, porque empieza a manipular las motos, se accidente, vuelve y se incapacita. Y como tiene un problema, es que manguito rotador, que túnel de... Bueno, eso es una cantidad de enfermedades que tiene la señora, entonces la tienen sentada en una sillita mirando unas motos. Y mire el efecto psicológico que tiene eso también. Y entonces ya la señora está manifestando, hay un reporte del supervisor que dice que cada que va allá, la señora está llorando. Entonces yo le digo, ojo con la señora, signos de alarma. Esa señora va a buscar una cita con psiquiatría y la doctora me desmienten acá, los doctores me desmienten que los psiquiatras dan incapacidad de a 30 días. Un psiquiatra no se la baja de 30 días. Y entonces le va a salir más caro
esa trabajadora cuando se le incapacite por psiquiatría. Y fuera de eso, los psiquiatras, afortunadamente creo que pues la Asociación de Medicina del Trabajo está haciendo una labor pedagógica con los psiquiatras, porque el psiquiatra es amante de la incapacidad. Le fascina la incapacidad, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Bien. Entonces, el trabajador tiene unas, no nos va a dar el tiempo, pero bueno, voy a tratar de... Entonces, ahí viene un tema que me parece muy importante para ustedes, y es que, mire, ¿cuáles son las fuentes de la responsabilidad? El daño, el incumplimiento, la conducta atribuida a una persona. Mire, he visto casos donde el abogado de la contraparte defiende a la empresa diciendo, es que la culpa es de la máquina que se averió. Y yo digo, venga, es que en materia de responsabilidad yo no le puedo echar la culpa a la máquina. O por allá en una empresa, en un municipio donde una ambulancia se fue por un precipicio, se demostró por el perito que era que no tenía las llantas adecuadas, estaban muy lisas, y la respuesta fue que no, que era que la llanta estaba lisa y que por eso la ambulancia no pudo frenar bien y que por eso se mató la gente allá. Y venga, qué pena, ¿y dónde está el que tenía que comprar las llantas de mantenimiento, las inspecciones de seguridad? Ahí tenemos un tema inclusive penal, por negligencia, ¿cierto? Entonces, a veces todavía hay personas que creen que le puedo imputar la responsabilidad de un accidente de trabajo a las cosas, inclusive a los animales. Si el perro de mi casa se vuela y muerde al niño de enseguida, la responsabilidad no es del perro, es mía como dueño del perro que no lo cuide. Bien. Elementos de la responsabilidad: conductas dolosas o culposas, hechos de animales o cosas, daños por actividades, en fin. Recuerden ustedes algo que es muy importante: en materia laboral de culpa patronal del artículo 16, a uno lo culpan es por hechos culposos. ¿Qué es culposo? Yo no quería que pasara, pero pasó. Y entonces le decía yo a una señora de una empresa muy importante de Risaralda que colocaron a una trabajadora, había una junta directiva y llegó la jefe y le dijo, venga niña, hágame un favor. Le pareció pues que era muy fácil decir, vea, necesito que me limpie esos vidrios allá, que no se vea ese polvito, porque es que a las 4 tenemos junta. Y salió y se fue. ¿Qué hizo la señora? Pues tenía que cumplir una orden, ¿cierto? Esto nunca se verificó si la señora tenía tan alturas o no, si tiene las medidas de seguridad. Recuerde que a más de 1.5 metros de altura tiene que tener permiso, tiene que estar habilitado para eso, un curso. Nunca le colocaron una. No, la señora fue y consiguió una silla, una mesa, un tarro de pintura, y se subió a limpiar esos vidrios y se cayó y tuvo fractura de una vértebra cervical. Entonces yo le pregunto, le decía yo al empresario, ¿cómo me defiendo? No tengo cómo. Porque a veces las empresas también creen que los abogados somos como dioses, ¿cierto? Es que yo lo contrato a usted para que usted me salve, y yo no tengo cómo salvarlo. Mi recomendación es que trate de conciliar con esa señora una plática, porque la omisión o la negligencia se paga con plata. Porque créame, después del accidente viene, o de la muerte del trabajador, viene la plata. Es una realidad, es una realidad. Bien, dame la otra. Aquí está, falta un poquitico. Eso que les estoy diciendo de la responsabilidad está en este artículo. Mire, eso está ahí. Pero en la interpretación de este artículo, porque ahí también viene un elemento muy importante, y es que muchos abogados, colegas míos, dicen, aunque hay una razón, hay una responsabilidad objetiva o subjetiva, si hay daño hay culpa, pero también hay que demostrar la culpa. La carga de la prueba está inclusive, ahí sí también tiene una carga el empleador, es el empleador que no tiene que demostrar la culpa frente al juez, que no tuvo la culpa. Al trabajador solamente le asiste decir, me accidenté y tengo este problema, para que el juez le crea. Al que le toca demostrar que no tuvo la culpa es al empresario. ¿Con qué? Con el sistema de gestión, con la ETSA, con todo lo que ahorita vamos. Entonces dice el patrono, cuando exista culpa, ojo, suficiente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo. O sea, la norma no dice que automáticamente el trabajador se accidentó, entonces la empresa tiene que indemnizarlo. No.
Demuestre que yo como empleador fui negligente, imprudente, en fin, ahorita vamos a mirar los elementos de la responsabilidad. Entonces ustedes, cuando la empresa genera un sistema de gestión integrado, con participación de todos los actores, con supervisión, con seguimiento, con evidencias. Ojo lo que le va a decir, dame la prueba y te daré el derecho. Es que yo le hacía seguimiento, ¿dónde está el acta? Empresas, por ejemplo, que tienen muchos niveles de ausentismo, mucha incapacidad, y establezcan en su sistema de gestión una política de visita domiciliaria. ¡Excelente! Yo le recomiendo a las empresas, mire, gasten una plática en eso, para que cuando el trabajador se incapacite, vaya a la casa, ¿qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo sigues? ¡Tin, tin! Y se van a dar cuenta ustedes que el 80%, bueno, no tiramos 80, el 60% de esos trabajadores están jugando maquinita, fútbol, están paseando, están haciendo otra cosa, menos guardando su incapacidad. ¿Y ustedes creen que eso no va a ser un elemento probatorio frente a un juez? Ahí está, ¿cierto? Entonces nos falta un poquito de formalidad en los procesos, ¿cierto? Bien. Culpa del empleador. ¿Cuándo yo voy a ser culpable? Pues cuando hay falta de previsión de lo posible de prever. ¿Ustedes creen que esa señora era factible que se cayera? Claro, a una altura de esas, sin ninguna capacitación, era previsible que se accidentara, era previsible. Entonces, por eso yo soy culpable. Conductas carentes de la diligencia en la persona que puede incurrir en la... ¿Ustedes creen que ese señor que era el encargado de cambiarle la llanta a esa ambulancia no tuvo culpa? Cuando todavía encontramos jefes que no visualizan la responsabilidad diciéndole, hágale que eso aguanta, todavía le da más, ¿cierto? Todavía tenemos personas con esa mentalidad diciéndole, claro, como no son responsables, de pronto tienen un cargo directivo, pero no son los que les toca pagar las indemnizaciones, sino es la empresa a la que le toca pagar. Entonces, no, hágale que eso aguanta, hágale que eso aguanta. Vea, jefe, que es que esa banda transportadora o esa banda, esas herramientas que tienen cepillo y todo, eso está sonando feo. No, hágale. Metalgas, ¿se acuerda de Metalgas, doctora? Metalgas en Dos Quebradas, un accidente absurdo, me tocó verlo, horrible, de las cosas que más me quedan en la mente cuando fui asesor de esa empresa. Una troqueladora se devolvía, el operario fue y le dijo a la persona encargada, dijo, no, tranquilo, porque ella troquelaba, subía y se devolvía y se quedaba pegada. Y fui y le dijo al supervisor, mire tal, y el supervisor dijo, no, hágale que eso todavía aguanta. El muchacho saca el molde, troquela, saca el troquel y cuando está metiendo la otra hojita se devuelve y le amputa las manos, las dos manitos, los 4 dedos de las 2 manos, porque estaba acomodando el moldecito, entonces le amputó las 2 manos. Créeme, ¿eso era previsible? Pues claro que era previsible. Entonces ahí es donde yo digo la responsabilidad de los empresarios de implementar un buen sistema de gestión que permita, hombre, adelantarnos preventivamente a eso que puede pasar. ¿Cierto? Bien. Los generadores de la culpa, negligencia, imprudencia, impericia. En la parte de la impericia, ojo, cuando contratamos gente que no tiene las capacidades, las habilidades, no tiene la instrucción, no tiene, el papel puede con todo. Y ojo, en recomendación, el papel puede con todo. Y a veces hay personas que llevan una hoja de vida, expertos en manipulación de tal equipo, expertos, y colocan ahí, empresa tal. Tómese en el tiempo de verificar si es verdad. Porque si yo tuviera un buen sistema de gestión, pues me permitiría a mí, en una buena inducción, decirle a ese trabajador, sí señor, y observarlo aquí con un estándar de seguridad, prenda la máquina, porque es que uno se da cuenta si el trabajador sabe o no sabe con la mera prendida la máquina. Cuando un trabajador dice que tiene mucha experiencia en una máquina y usted lo ve mirando donde la prende, usted ahí se da cuenta que está mal. Y a veces contratamos trabajadores, sí, esa es la máquina, hablamos más tarde. Y al rato se accidenta el trabajador.
Y era que el señor mintió en su hoja de vida, no tenía la experiencia, la experticia, y ahí tenemos ese problema. O sea, pues fallamos en los procesos de contratación. Bien, me quedan 10, 15 minuticos. Los contratistas también hay que colocarles cuidado. Adelanto un poquito, en la resolución 0312, frente a los contratistas, esa resolución estableció que la empresa establecerá la lista de chequeo de los estándares que debe cumplir ese contratista dependiendo de la actividad que yo, ¿cierto? Entonces, el contratista no tiene que cumplir los 62 estándares, los 21 estándares, los 7 estándares, no, es la empresa con base a esa persona que me va a hacer una labor a mí, yo le establezco objetivamente los estándares que me tiene que cumplir, dependiendo de para lo que yo lo necesito. ¿Bien? Sigamos un poquito, sigamos rápidamente. Devuélvase un poquito. Y en el tema penal, ojo, está en el artículo 109, el que por culpa mataría a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de 20 a 100 salarios. Y ahí es donde yo les digo a los jefes, a los supervisores, a los de salud ocupacional, ojo, ojo con lo que las órdenes que imparten, ojo con la omisión del cumplimiento de estándares, ojo con eso, contrátale hoy, lo necesito hoy, no lo afilie, no hay tiempo de hacerle la inducción, ojo con eso, porque eso posiblemente le tocará irse a la cárcel en caso de que un trabajador de eso. Lo que pasa es que los procesos penales por accidentes de trabajo no salen en televisión, entonces no nos damos cuenta, pero procesos penales hay muchos, muchos, sino que eso no sale en televisión. Y menos va a salir ahorita con el fiscal, con Santrich, ya eso no le da parabolas a eso, ¿cierto? Muy bien. Y inclusive quería decirles, no me voy a detener por el tiempo, a que el Código 109 del Código Penal también habla de las lesiones. No solamente yo me puedo ir a la cárcel por una muerte, pero también me puedo ir a la cárcel por dejar a un trabajador en un estado de discapacidad. Y eso está en el artículo, creo que 111, digamos que creo que ahí tengo 111, lesiones, el que cause daño a otro en el cuerpo o en la salud, incluyen las siguientes sanciones. Mire, voy a nombrar una solita ahí. Incapacidad de menos de 30 días, prisión de 1 a 2 años. Eso lo dice el Código Penal. Lo que pasa es que como son lesiones culposas, tienen beneficio de rebaja de penas. Entonces, como hay rebaja de penas, generalmente una persona que sea inculpada por una lesión de un trabajador, pues no lo mandan a la cárcel, porque seguramente no tiene antecedentes penales, le rebajó la pena, aceptó la culpa y entonces no lo mandan a la cárcel. Pero los empresarios que no cumplen normas se pueden ir a la cárcel solo con la amputación de una mano de un trabajador, con la amputación de un dedo, en fin. ¿Cierto? Muy bien. Dámosle, ya lo dije, dámosle para que me quedan 2 minuticos. Dale, dale, dale. Jurisprudencia de la Corte, culpa patronal. Ustedes van a quedar ahí con las diapositivas. Dale. Eso es lo que uno ve, ¿no? Normalmente. Listo. Ahora devuélvase la primera diapositiva para que voy a hablar de los estándares mínimos, que era lo que venía a hablar. Sí, tengo media hora todavía. Qué bueno. Generalmente me he hecho como 4 en esta conferencia porque a mí me apasiona el tema laboral, me apasiona. Y cada día que voy a los jueces, a los tribunales, a las audiencias, que veo casos y casos, y todos los días aprendo cosas, ¿cómo? Más me enamoro, me apasiona el tema, y cada día, y yo soy docente universitario, entonces me gusta, yo soy más pedagógico, a mí me gusta más decirle al empresario, mire, evítese cosas, al trabajador también me gusta dar, además porque lo veo en mi empresa, ¿no? A mí me da tristeza ver trabajadores jóvenes con unas pérdidas de capacidad que no deberían estar ahí, no deberían estar. Bien, ahora sí, estándares mínimos, pues todos los que estamos acá creo que ya sabemos. Yo no sé por qué muchos empresarios saltaron, la 0312, bajaron los estándares mínimos, qué berraquera. Cuando estamos en la mejora continua, los estándares, la resolución 0312
no dijo desmejora automática. Entonces ya hay empresas que venían llevando sus estándares de la 1111 y ya le están diciendo a la gente, ah, no, es que ya no necesito sino 7 estándares. Ah, no, ya no necesito sino 21, ya estoy tranquilo. Eso es una equivocación. El espíritu del ministerio y las mesas de trabajo fue, sí, ayudar a ese pequeño empresario que no tenía los recursos técnicos, financieros, para que montara todos los 60 estándares, ¿cierto? Ayudarlo para que poco a poco fuera mejorando su capacidad financiera, no tuviera que hacer tantos gastos en esos estándares y pudiera ir formalizando más a la gente y llevando más trabajadores, pero a la par ir creciendo en los estándares. Y otra cosa, ojo, el mismo, creo que es el artículo 23 de la misma resolución, si no estoy mal, dice que el cumplimiento de los estándares no lo exime de las demás normas. Es que la resolución 0312 no dejó sin vigencia normas como por ejemplo de riesgo psicolaboral, como por ejemplo normas de emergencias, como por ejemplo la obligatoriedad de las investigaciones de los accidentes de trabajo, normas específicas dependiendo de la actividad económica frente a las empresas que son de alto riesgo. No abolió el tema de alturas, nada de eso. Y todavía hay gente que dice, no, yo solamente necesito 7 estándares. Es que yo tengo 9 trabajadores. Sí, usted necesita 7 estándares, ojo, para la vigilancia del ministerio. Lo mínimo que el ministerio le va a ir a revisar a usted, lo mínimo es 7 estándares. Pero si al ministerio, ojo, le llega un accidente mortal que tenga que ver con un riesgo que necesariamente implicaba la implementación de un estándar mayor, lo va a sancionar. Trabajos de alto riesgo, por ejemplo. O si el ministerio recibe una investigación de un trabajador que se vio sometido a cargas excesivas de trabajo, y el trabajador se accidentó, no sé, le van a aplicar las baterías de riesgo psicolaboral y va a tener que demostrar que las aplicó. Y no solamente, que es otro tema. Uno va a las empresas, ¿usted ha aplicado las baterías? Sí, sí, claro. Mira, aquí está el informe de la psicóloga. ¿Y dónde está el plan de acción? Se quedó en el cumplimiento de una norma que la metió en un cajón, que no sirve para nada. Para nada. Y lo digo con todo conocimiento de causa. Yo, como le digo, yo soy más asesor empresarial que litigante contra empresas, pero si yo me pusiera en la camisa del trabajador, yo conozco todas las debilidades de las empresas. Sé cómo piensan los empresarios, sé en qué fallan. Y fallan en eso. En que sí, contratan a la psicóloga, le hace el informe, un informe muy lindo, diapositivas, eso es una berraquera, aquí tanto porcentaje tiene estrés laboral, tanto porcentaje no, una berraquera. ¿Y dónde está el plan para controlar los riesgos? Nosotros no hemos trabajado en eso. Una empresa que yo asesoro en Pereira, cuando llegué por primera vez, yo ya no trabajo mucho en el tema de riesgos laborales, pues como asesor, como profesional en salud ocupacional, porque mi profesión inicial fue salud ocupacional. Ahora me dedico más al derecho. Pero algunas empresas, por cuestiones comerciales, hay alianzas, les audito los sistemas de gestión. Y cuando yo llegué a esa empresa, es una empresa de telecomunicaciones, y miré la estadística de accidentalidad de los últimos 5 años. 0 accidente en alturas, 0, no, ni un accidente. Lo máximo ahí era que se cortaban el dedo con una cuchilla pelando un cable. Y ustedes miraban el plan de trabajo de esa empresa, todo alturas. Capacitación de alturas, reentrenamiento en alturas, alturas, y la ARL daba todas las asistencias en alturas. Y venga, ¿y dónde está el riesgo económico? ¿Y dónde está el riesgo psicolaboral? ¿Y dónde está esto y lo otro? Por eso la importancia del sistema de gestión, por eso se llama el ciclo PHBA, planear, verificar. No nos dejemos llevar por la actividad. Si uno llevara un buen sistema de gestión, tenía que basarse
es en los resultados de los diagnósticos. Uno le dice a las empresas, mire, ¿usted de dónde sacó ese plan de trabajo? Y muchas veces no lo sacan de la evaluación inicial que el ministerio estableció en la 1111, que hoy en día, digamos que deberían de tener todas las empresas ya. De hecho, ese plan todavía está vigente, solo que se prorrogó un poquito con la 0312 y le dijeron a los empresarios, miren, no, vayamos hasta noviembre del 2019 y armen su plan de trabajo para el 2020. Les dio ahí una gabela, pero ya todos deberíamos de tener la evaluación inicial, tener bien definido qué necesita la empresa, pero a veces hacemos los planes de trabajo sin ninguna base de diagnóstico. Por ejemplo, yo le pregunto a la gente, ¿usted dónde sacó este plan de trabajo? ¿De la matriz de riesgos o de la evaluación de condiciones de trabajo? Ah, no, eso me lo recomendó el asesor de la ARL, o yo lo vi en internet de una empresa que montó un plan de trabajo muy chévere. Venga, y cuando se le accidente el trabajador, entonces ¿usted con qué va a responder? ¿Cierto? Entonces, mi invitación es a eso, a que hagan las cosas desde la idiosincrasia de su empresa, desde los diagnósticos de sus verdaderos riesgos, desde un verdadero análisis estadístico. El COPAS es un elemento importante en las organizaciones. Lo que pasa es que lo hemos visto como el comité parasitario de seguridad y salud del trabajo. Hay empresarios que ven al comité, al COPAS, como el comité parasitario. O sea, que solamente son felices para irse a reunir. Pero no, el comité es un comité muy importante, es como el de convivencia laboral, es muy importante para tener medidas preventivas del acoso laboral. Algún día quisiera que me invitaran a dictar una charla de acoso laboral que me fascina. He tenido varios casitos chéveres de acoso laboral. Entonces, pero porque todavía ni siquiera sabemos qué es acoso laboral. No sabemos. La gente cree que todo es acoso laboral. Me llamó la atención, hoy me acosaron laboralmente. Venga, venga. ¿Cierto? Porque todavía no tenemos una buena cultura de eso. Bien. Entonces, prevenir mejor que lamentar, ¿cierto? Bien. Pues, ¿a quiénes aplica esta resolución? Pues a las personas jurídicas y naturales, a los empleadores públicos y privados. Mejor dicho, la resolución 0312 le aplica a todo mundo. Menos a los trabajadores afiliados de manera voluntaria como independientes al sistema de riesgos laborales y a las empleadas de servicio doméstico que el gobierno dijo que lo va a reglamentar. Pero el resto aplica a las agremiaciones, a las cooperativas, a todo mundo. Aplica esa resolución 032. Bien. Características del sistema, que el diseño, la ejecución de esos estándares y la implementación está a cargo de la empresa con su propia plática. Pero todavía estamos viendo empresas que dicen, ah no, es que la ARL no me ha dado eso. Es que la ARL no ha venido a implementarme. La ARL tiene unas responsabilidades muy específicas, inclusive en esta resolución, de implementar algunas cosas, pero más de asesoría técnica y acompañamiento, no de ejecutora. Es más, no sé cuándo el ministerio algún día llegará a una empresa, con todo el respeto grande, y le diga y haga una investigación minuciosa y pregunte si ese CISO lo paga la empresa o lo paga la ARL. Y vamos a encontrar que lo paga la ARL. Una violación flagrante a las normas. Porque la ARL no tiene por qué suministrar personal a las empresas. No tiene por qué. Es una responsabilidad del empleador. Pero en esta guerra comercial, con todo respeto, pues las empresas, ¿cierto? Porque las empresas, es más, a veces las empresas se dejan deslumbrar en la reinversión que las ARLs tienen que hacer con cosas que en el fondo no les va a beneficiar en un proceso o en una sanción disciplinaria o una sanción económica por parte del ministerio. Bien, los consorcios, también esa resolución habla un poquito de los consorcios y las uniones temporales y dijo que los consorcios tenían que hacer su propio sistema de gestión. Ah, no, es que yo me pego a los consorciados.
Entonces, no, es que ese consorcio lo hicieron 3 empresas diferentes y entonces yo cojo el sistema de gestión de una empresa y ese es el sistema de mi consorcio. No. Tienen que hacer su propio sistema de gestión. ¿Listo? Bien. ¿Qué dijo? Entonces ya todos sabemos acá que, no sé si todos han revisado, cuando ustedes tabulan, no son 62 estándares, ¿no? Cuando salió los videos y todo, 62 estándares. No, son 60 estándares, hay que cumplir. Entonces, las empresas de 10 o menos trabajadores deben de cumplir en los riesgos 1, 2 y 3, 7 estándares, de 11 a 50 trabajadores, en riesgos 1, 2, 3, 21 estándares, unidades de producción agrícola, que me parece interesante que el ministerio haya mirado sus ojos allá. Yo tengo un caso de un señor que tiene un trabajador en una finca en la Unión de Caña, un solo trabajador, y se le accidentó, se amputó un dedo y el señor lo demandó. Y el abogado, pues, de la contraparte le argumentó al juez que ese señor no tenía un sistema de gestión con todos esos estándares, que nos tocó conciliarlo, porque como no había salido una norma, pues obviamente la resolución 1111 no discriminaba el número de trabajadores. Entonces ese pobre empresario que tiene un trabajador le tocaba cumplir 62 estándares, o 60 estándares que quedó en esta resolución. Entonces, y nos tocó conciliarlo por eso, porque evidentemente el señor no había cumplido con eso. Entonces, afortunadamente ahorita en las unidades agrícolas que tengan hasta 10 trabajadores, pues deberán cumplir solo 3 estándares. Y más de 50 trabajadores y todas las empresas de riesgo 4 y 5, sin importar el número de trabajadores, tendrán que cumplir toda la resolución. ¿Cierto? Bien. 7 estándares. ¿Qué estándares debe cumplir entonces una empresa pequeña? La asignación de un responsable que diseñe el sistema, afiliación a la seguridad social, capacitación en STT, en seguridad en el trabajo, el plan anual, evaluaciones médicas ocupacionales, identificación de peligros, evaluación de riesgo y las medidas de prevención y control. Mire, si ustedes miran esos 7 estándares y uno los desglosa uno por uno, de ahí salen muchas actividades. Muchas. Y recuerde que en materia se pega de cualquier cosa, ¿cierto? No menos en el plan anual, no en la identificación de, miren, capacitaciones en seguridad en el trabajo. Y entonces, ojo, llega la inspectora del trabajo y le dice a la empresa: ¿usted qué actividad económica tiene? No, yo, mi actividad económica, no sé, una, por aquí. ¿Cuál? Venden llantas, ¿cierto? ¿Qué riesgos principales tiene la llanta? ¿Qué riesgos es el más importante en su matriz de riesgos? ¿Qué ha identificado usted allá? ¿Las cambian ahí mismo? ¿Las cambian? Entonces están expuestos a físico por el ruido, ¿cierto? Entonces la inspectora le va a decir a una empresa pequeña de 9 trabajadores que tuvo que haber identificado sus riesgos y le va a decir: permítame por favor su plan de capacitación. Y entonces, ¿qué va a hacer la inspectora del trabajo? Va a revisar su plan de capacitación versus los riesgos identificados. Y entonces usted colocó ahí riesgo físico, ruido, y entonces la inspectora le va a decir: permítame por favor la registro de asistencia de que usted le dio a ese trabajador capacitación frente al cuidado y el uso de la protección auditiva. Entonces vuelve la importancia que les decía yo ahora. Ustedes tienen que brindarse jurídicamente: dame la prueba y te daré el derecho. Un buen diagnóstico, un buen plan de trabajo, un buen plan de capa enfocado a los riesgos de su organización, no a los riesgos de otros o de los de internet, no, de su organización. ¿Cierto? Bien, sigamos. En las unidades productivas agrícolas con menos de 10 trabajadores, identificar los peligros de desarrollar actividades enfocadas a prevenir la presencia de enfermedades y proteger la salud, la seguridad y salud de las personas. Yo tengo una crítica frente a esos 3 estándares. Y es que ya me han dicho por ahí: doctor, entonces ya no me toca afiliar a los trabajadores de la seguridad social. ¡Qué pena! Ahí los estándares dicen eso en materia de seguridad y salud en el trabajo. Pero que usted tiene que afiliarlos
y hacerles el examen de ingreso y hacerles, lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, tiene que hacer. Por eso le digo, hay una mala interpretación de eso. No es desmejorar, es mejorar. Bien. Y pues de 10 a 50 trabajadores, 21 estándares y riesgo 4 y 5 están definidos en el artículo 9 y 10, 16 de la resolución, que ya yo creo que todos ustedes lo saben, porque ya lo venían trabajando, ¿cierto? Los responsables también sigue la discusión, ¿cierto? Salieron muchos videos de internet diciendo que le acabaron el trabajo a los profesionales, que le acabaron el trabajo a los tecnólogos, que ya técnico no sirve para nada, pero digamos que la resolución ya estableció con claridad quiénes pueden. En el diseño de la implementación de empresas de menos de 10 trabajadores podrán participar los técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas con licencia y curso de 50 horas. Yo puedo contratar a un técnico o a un tecnólogo, el que quiera, el que me alcance el billete, el que yo tenga la posibilidad de contratar, ¿cierto? En las empresas de 11 a 50 trabajadores ya no pueden participar los tecnólogos en el diseño, los técnicos en el diseño e implementación deben ser mínimo tecnólogo, profesionales y especialistas con curso de 50 horas, y en las empresas de más de 50 trabajadores y riesgos 4 y 5 solo podrán diseñar e implementar profesionales y especialistas. Ahora, me han dicho que la misma, entonces dicen, no, pero es que la resolución dice por ahí que pueden participar personas con curso de 50 horas. Sí, pero en la administración del sistema. Y ojo lo que les voy a decir, que aquí también tenemos esa gran discusión de interpretación. ¿Cuál es el alcance de una persona que tiene solo el curso de 50 horas? ¿Cuál es el alcance jurídico? Es una persona que solamente podrá hacer actividades de administración del sistema. ¿Qué es administrar? Coordinar las capacitaciones, mirar los profesionales que va a contratar, hacer el enlace con la ARL, participar de las reuniones cuando se estén discutiendo las asesorías técnicas con el tecnólogo, con el técnico o el profesional, pero no podrá ejercer ninguna actividad de salud ocupacional porque no tiene licencia. O sea, yo no puedo con un curso de 50 horas ir a hacer una matriz de peligros, no puedo, porque no tengo la idoneidad para dar unas recomendaciones, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Entonces hay muchas empresas que dicen, no, ya no necesito contratar un profesional, ya simplemente contrato a la recepcionista que me maneje el sistema de gestión, porque eso está pasando, ¿no? Es la recepcionista, la secretaria, la que maneja el sistema de gestión. Yo no necesito profesional con licencia. Mentira, sí lo necesitan, porque cuando haga inspecciones de seguridad, capacitaciones, inducciones, tiene que tener licencia, sea técnico, tecnólogo, profesional o especialista, de acuerdo al número de trabajadores. ¿Quedó claro eso hasta ahí? Bien. Las etapas siguen, la resolución lo dice, que veníamos trayendo, la evaluación inicial en el 2017, el plan anual, hasta la fase 5 que iba supuestamente hasta marzo de este año, pero la resolución, dame la otra, le dio este chancecito a las empresas y dijo, miren, hagamos una cosa, nosotros vamos a verificar que en diciembre del 2019 todas las empresas tengan autoevaluación, plan de mejora y un plan de trabajo anual para el año 2020, ¿cierto? Y así sucesivamente, cada diciembre las empresas tendrán que tener eso. Y la resolución termina diciendo el tema de la acreditación, que es una cosa que me parece muy chévere, ambiciosa del ministerio, que va a implementar una plataforma donde la gente tiene que radicar ahí sus planes de trabajo y su sistema de gestión. Me parece muy chévere, para luego entrar a generar beneficios para las empresas que no tengan accidentalidad. Y con esto nos vamos. Muchas gracias. Hasta luego.